Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular los máximos y los mínimos de la función valor absoluto de x al cuadrado menos 4. Bien, tenemos un valor absoluto, una función valor absoluto, y lo mejor va a ser eliminarlo, ¿vale? Eliminar el valor absoluto. Para eso, lo que vamos a hacer es dividir f de x en tramos, donde lo que hay dentro, o en los puntos donde lo que hay dentro del valor absoluto es positivo, dejaremos lo que hay dentro, y donde es negativo lo que haremos será cambiarlo de signo. Por lo tanto, vamos a ver dónde x al cuadrado menos 4 es menor que 0. Eso implica que x al cuadrado es menor que 4, y eso implica que el módulo de x, o el valor absoluto de x, es menor que 2. Por lo tanto, en el intervalo del menos 2 al 2, lo que hay dentro, ¿vale?, es negativo. Así que podemos escribir f de x como x al cuadrado menos 4 si x es menor o igual que menos 2, porque como estamos fuera, lo que hay dentro es positivo y el valor absoluto no afecta, como 4 menos x al cuadrado entre menos 2 menor que x menor que 2, porque como es negativo, el valor absoluto lo que hace es, lo cambia de signo, multiplicar por menos 1, y x al cuadrado menos 4 si x es mayor o igual que 2. Ya hemos escrito la función f de x, ¿vale?, como la queremos, sin valores absolutos. Vamos a estudiar ahora el dominio y la continuidad de f de x. Respecto al dominio de f de x, ¿vale?, es todo r, porque tenemos x al cuadrado menos 4 definido hasta menos 2, incluido el menos 2, desde menos 2 a 2 también lo tenemos definido con un polinomio que no tiene problemas de definición, y para x mayor o igual que 2 también tenemos un polinomio, es decir, tenemos todo polinomios y además vamos hasta el menos 2, del menos 2 hasta el 2, y luego aquí tenemos el 2, ¿vale?, todo r. Vamos a estudiar ahora también la continuidad de f de x. Dentro de los tramos no hay ningún problema, ¿vale?, porque tenemos un polinomio y los polinomios son continuos. La única duda que nos queda es o son los puntos x igual a menos 2 y x igual a 2, ¿vale?, porque son las uniones de los tramos. Fuera de esas uniones, como lo que tenemos son polinomios, ¿vale?, la continuidad está asegurada. Vale, pues vamos a estudiar la continuidad en x igual a menos 2. Para ver la continuidad, calculamos el límite cuando x tiende a menos 2 negativo, estaríamos aquí, menos 2 negativo, x al cuadrado menos 4, sustituyo el menos 2 y lo que tengo es 4 menos 4 igual a 0. Estudiamos el límite cuando x tiende a menos 2 positivo, estamos en este lado, de 4 menos x al cuadrado, y esto sería también sustituyendo el menos 2, 4 menos 4 igual a 0, y además tengo definido f de menos 2, ¿vale?, que lo tengo aquí, que es precisamente 4 menos 4 igual a 0. Por lo tanto, en x igual a menos 2, lo que tenemos es que es continua. Y similar nos va a pasar en x igual a 2. Continuidad en x igual a 2. Vamos un poquito para arriba y tendremos que el límite cuando x tiende a 2 por el lado negativo, estamos aquí, es 4, 2 por el lado negativo, estamos en esta parte, 4 menos x al cuadrado, simplemente sustituye el 2 y esto es 4 menos 4 es igual a 0. El límite cuando x tiende a 2 por el lado positivo, en este caso estamos aquí, x cuadrado menos 4 y esto es igual a 4 menos 4 es igual a 0. Y además tenemos que f de 2,
¿vale? Porque f de 2 también lo tenemos definido aquí, que es donde está el mayor igual que 2. Esto es igual a 4 menos 4 igual a 0. Por lo tanto, aquí es continua. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos estudiada la continuidad. La función es continua, el dominio es todo R y es continua además en todo R. ¿Vale? Continua en R. Bien, vamos ahora entonces a estudiar los máximos y los mínimos. Para estudiar máximos y mínimos tenemos que calcular f' de x. Y una vez que tengamos f' de x, los puntos interesantes a estudiar son donde f', los puntos críticos, f' de x sea igual a 0, donde f' de x no exista, y luego también pues, los extremos de nuestro dominio, que en este caso deberíamos estudiar cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. ¿Vale? Estos serían los puntos a estudiar. Pues vamos a calcular f' de x. f' de x también será una función por tramos. ¿Vale? Aquí teníamos x al cuadrado menos 4 si es menor o igual que menos 2, 4 menos x cuadrado entre menos 2 y 2, y x cuadrado menos 4 para x mayor o igual que 2. Es decir, la primera derivada va a ser 2x si x es menor o igual que menos 2, menos 2x entre menos 2 menor que x menor que 2, y luego tendríamos 2x si x es mayor o igual que 2. Bien, ¿dónde es menor o igual que... ¿dónde la función es igual a 0? ¿Dónde se nos da este caso? Bueno, pues este caso se nos da donde 2 por 0, si es menor que menos 2 no puede ser. 2 por 0, aquí sí que tenemos el 0 para que nos diera 0, es decir, aquí tenemos x igual a 0. Y si x es mayor o igual que 2, pues 2 por x nunca va a ser igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un punto donde la primera derivada es 0, que es x igual a 0. Primer punto a estudiar. Luego, los puntos donde la primera derivada no exista. Si no existe, ¿vale? Aquí, si es menor que 2, 2x es un polinomio, siempre va a existir. Menos 2x entre menos 2 y 2 va a existir. Y 2x para mayor que 2 también va a existir. ¿Dónde puede no existir? En las uniones de los tramos, ¿vale? Son los puntos a estudiar. Tenemos que estudiar x igual a menos 2 y x igual a 2. Y efectivamente, ¿qué es lo que nos ocurre con la derivada? El límite cuando x tiende a menos 2 menos de f' de x, ¿vale? Lo tenemos aquí, es 2 por x, es el límite cuando x tiende a menos 2 menos de 2 por x, y esto es un menos 4. Sin embargo, el límite cuando x tiende a menos 2 más de f' de x es igual al límite cuando x tiende a menos 2 más de, cuando nos acercamos por el 2 más, nos estamos acercando por aquí. Es decir, estamos aquí. Menos 2 por x, y esto es menos 2 por menos 2, esto es un 4. Y lo mismo nos ocurre en x igual a 2. El límite, cuando x tiende a 2 menos de f' de x, es igual al límite de menos 2 por x, 2 menos de menos 2 por x, y esto es un menos 4, y el límite, vamos a movernos un poquito, menos 4, y el límite cuando x tiende a 2 más de f' de x es el límite cuando x tiende a 2 más de 2 por x, y esto es igual a 4. No coincide, y por lo tanto f' no existe en x igual a menos 2 y en x igual a 2.
Por lo tanto, son los puntos que tenemos que analizar. Si nosotros ahora cogemos, dibujamos nuestra recta real, los puntos interesantes son el -2, el 2 y el 0. ¿Vale? Tendremos aquí que f de -2 es igual, lo hemos calculado antes, es 0, lo sustituíamos en f de x y nos salía x al cuadrado menos 4 menos 2 al cuadrado menos 4 es 0. F de 0, que esto es un 4, f de 0 es igual a 4. ¿Vale? Recordemos de la definición de la función. F de 0 lo tenemos aquí 4 menos x al cuadrado, 4 menos 0 al cuadrado es 0. Y f de 2, que es 0, es 0 también, efectivamente. Y respecto a los signos de las derivadas, para x, tenemos aquí f' de x. Si x es menor que -2, aplica este tramo de la derivada. Aquí sale una derivada que es negativa. Vamos a ponerlo también en azulito. Tenemos una derivada que es negativa. Entre -2 y 0, y tenemos que aquí la derivada es positiva, porque tendríamos -2 por un número negativo, la derivada es positiva. Aquí la derivada es negativa de nuevo, porque tendríamos un valor positivo, por ejemplo el 1, en este tramo de la derivada, -2 por 1 nos saldría un -2. Y aquí, para el lado, cuando ya es mayor que 2, estamos en el 2 por x con un valor positivo, con lo cual la derivada es positiva. Y si esto es así, lo que tenemos aquí en f de x es que aquí es decreciente, aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Podemos también ahora calcular los límites de f de x cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Límite de f de x cuando x tiende a infinito, que era igual al límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 4 y esto es infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a menos infinito, que también era menos x al cuadrado menos 4, menos infinito al cuadrado, que también es infinito, ¿de acuerdo? Que corresponde, ¿vale? Por aquí tenemos que nuestra función es creciente, con lo cual irá hacia infinito. Aquí la función era decreciente porque venía precisamente desde infinito, ¿vale? Porque esto va hasta infinito y esto viene aquí de infinito. ¿Vale? Pues ya tenemos cuál es la forma. Decrece, sube, tiene un máximo, aquí va a tener un máximo. Aquí parece que tiene entonces un mínimo porque decrece y luego sube. Y aquí tiene otro mínimo porque decrece y luego sube. Respecto a la concavidad y la convexidad, concavidad y convexidad, lo que tenemos que hacer es estudiar f segunda de x. Si f segunda de x es mayor que 0, lo que tenemos es que es convexa, y si f segunda de x es menor que 0, lo que tenemos es cóncava, ¿vale? Convexa y cóncava. Bueno, pues tenemos la primera derivada definida por tramos y la segunda derivada, por tanto, también tendríamos los mismos tramos. Tendríamos 2 para x menor que menos 2. Ya no pondríamos menos o igual, ¿vale? Porque lo que tenemos es que
la primera derivada no está definida, con lo cual no podemos tener la segunda derivada. Menos 2 si x es entre menos 2 menor que x menor que 2, y 2 si x es mayor que 2. Por lo tanto, de nuevo, si vamos desde menos 2 al 2, aquí sería f segunda de x, aquí es positiva, negativa, porque tenemos un menos 2, y aquí es positiva. Por lo tanto, f de x, lo que tenemos es que es convexa, cóncava y convexa. ¿Vale? Vamos ahora a hacer un resumen total de lo que hemos visto en todo el análisis. Tenemos aquí el menos 2, tenemos el 2, tenemos el 0. Lo que teníamos aquí de f de x, aquí viene de infinito, decrece, aquí la función vale 0, aquí crecía, aquí la función valía 4, aquí decrecía, aquí de nuevo la función vale 0, aquí crece y va de nuevo hacia infinito. Y sobre la convexidad, pues lo que hemos puesto, lo que hemos hallado, es que aquí es convexa, aquí es cóncava, ¿vale? Entre menos 2 y 2, y aquí es convexa, desde 2 hacia infinito. De tal manera que nuestra función, si la dibujáramos, sería algo así. Y aquí tenemos el 0, aquí tenemos el menos 2 y aquí teníamos el 2, pues va a ser convexa hacia infinito, llegando al 0, cóncava y convexa. ¿Vale? Aquí la función valdría 0, aquí la función valdría 0 y aquí la función en el 0 valdría 4. Y con esto tendríamos, aquí lo que tenemos por tanto es en los mínimos, ¿vale? X igual a menos 2 y x igual a 2 son los mínimos absolutos, y x igual a 0 es un máximo relativo, ¿vale? Y no hay, ¿vale? No hay puntos de inflexión. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.